haberle visto antes, perdón si no les ubico. En fin, Juan David Betancourt de Colombia, bienvenido Juan David, también especialista en temas ambientales y agrícolas, ¿no? Bueno, son las 6 minutos pasado mi reloj. Habemos 37 en la sala, vamos a esperar unos minutos más. Ah, bueno, ya estamos en vivo, Eric, ¿verdad? Así es, Jorge, ya inicié la transmisión. Ok, ok, buenísimo. Bueno, vamos a dar unos segundos porque creo que siguen llegando algunas personas a la sala, pero vamos a poner desde ya nuestro afiche, nuestro póster y en unos minutos comenzamos. Ahí está Jorge Méndez. Sí, Jorge ya está en la sala, profe. Sí, Nasli Villabón nos dice que es primera vez. Excelente, Nasli. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Ojalá sea la primera de muchas acá con nosotros, ¿ok? Y bueno, Andrea Becker de El Salvador. Hola, mucho gusto, dice Andrea, pero no sé si es tu primera vez acá con nosotros. Bien. Muy buenas noches, estimados amigos del Foro Liberal de América Latina, gente de todas partes del mundo donde nos estén sintonizando. Bienvenidos a este nuevo conversatorio virtual 5 Reformas en Acción, un espacio de crítica, de análisis, de propuesta fundamentalmente que tenemos al interno del Foro Liberal de América Latina y del Centro de Liberalismo Clásico. El Foro Liberal es una plataforma política que incuba líderes y partidos, movimientos políticos liberales clásicos en favor del cambio de sistema, Actualmente nuestros países viven bajo un sistema en el cual el Estado es el protagonista de nuestras vidas, en el cual el Estado usurpa atribuciones, poderes, recursos de nosotros los ciudadanos, de nosotros los latinoamericanos, y que pues arrebata, ¿no? Ese dinero, esas funciones, esas responsabilidades también, ¿por qué no decirlo?, de nosotros los ciudadanos y por eso pues las cosas no andan bien en América Latina. Prevalece la pobreza, la injusticia, la ignorancia, la miseria, la violencia, la migración, se rompen las familias, se desunen los matrimonios, y es porque en gran medida el Estado pues ha debilitado estas instituciones sociales, estas instituciones económicas, y pues por eso es que estamos como estamos, estimados amigos, ya rumbo al bicentenario de nuestras independencias, y lamentablemente no hemos gozado nunca casi en nuestras historias pues de un sistema de gobierno limitado, ¿sí? El gobierno limitado, pues es un gobierno limitado a sus funciones propias de seguridad, justicia y obras públicas, nada más. No hemos experimentado tampoco condiciones de mercados libres, ni tampoco condiciones de un irrestricto respeto a la propiedad privada. Esos son los tres principios fundamentales, pilares del liberalismo clásico, la doctrina política que sostenemos y que pregonamos desde el Foro Liberal de América Latina y desde el Centro de Liberalismo Clásico también. Pues bueno, hoy, miércoles 14 de octubre, un servidor, Jorge David Chiapas, en mi calidad de vicepresidente del directorio del Foro Liberal de América Latina, presidente del partido Familia 5 Reformas en Guatemala, pues voy a tener a bien ser su anfitrión una vez más y compartir este micrófono, esta pantalla con ustedes, y compartir también en parte el tema que nos hemos propuesto conversar hoy, en alusión al 12 de octubre, ¿sí? El Día de la Hispanidad. Hemos pensado bien retomar el tema de hispanidad, hispanismo e indigenismo, ¿no? Y para eso
pues bueno, hoy acá hay dos Jorges en la exposición, un servidor, como digo, y también mi colega y amigo Jorge Méndez, este joven crack del Partido Liberal Creemos de Venezuela, que está haciendo un fantástico trabajo liderando el partido político 5 reformista en Venezuela. Recién acabo de percatarme que ha sido invitado a un evento también online. Tal vez nos cuentas, Jorge, antes de terminar el evento para que estemos informados de cómo escucharte también en otros momentos. Bueno, ya en la sala de Zoom 45 personas. Muchísimas gracias. Excelente, amigos. También nos acompaña, como siempre, el profesor Alberto Mansuetti, a quien pues le debemos la capitaneada, ¿no? Como él bien dice, de todo este gran movimiento por las 5 reformas en América Latina. Muchas gracias, profe. Seguramente pues vamos a escucharle también el día de hoy. Y muchas gracias a las decenas de personas que ya nos sintonizan en Facebook y que han preferido escucharnos a nosotros y no tantos otros lives que posiblemente circulen por ahí y que adolecen de la calidad del análisis que hacemos nosotros acá y sobre todo de la calidad de programa político. Y bueno, calidad por decir lo menos, en realidad carecen de programa, carecen de propuesta y nosotros pues somos esa derecha propositiva, esa derecha accionaria y en ese sentido el objetivo de nuestros conversatorios no es solo aclarar algunos conceptos, aclarar algunos temas de tipo coyuntural a nivel político, económico, sino también invitar, inspirar la acción política liberal en tu país. Si es primera vez que nos escuchas, si es primera vez que asistes a esta sala de Zoom, si es primera vez que nos sintonizas en Facebook Live, pues bueno, te pedimos que por favor sea la primera de muchas y que estés muy atento porque muy probablemente en tu país hay un movimiento, hay un partido político en formación al cual te invitamos a buscar y a adherir, ¿verdad? Que esa es pues la invitación que siempre hacemos desde el comienzo en nuestros conversatorios. Bien, antes de que se me pase, y como siempre lo hacemos, le agradecemos a quienes nos sintonizan poderle dar compartir a nuestro live, a nuestro conversatorio. Dele por favor un compartir tanto en su feed de Facebook como en su Twitter, ¿por qué no? También, ¿verdad? Puede hacerlo en su Twitter y bueno, ayudarnos a amplificar el mensaje, a difundir el mensaje a todo el mundo. En realidad, a todo el mundo. Ya tenemos gente que nos sintoniza en Estados Unidos, que nos sintoniza en Europa, especialmente en Italia. Y bueno, ojalá muy pronto, con el favor de Dios, estemos llegando a los 5 continentes con este mensaje, sumando cada vez más personas, más países, más movimientos, más partidos políticos a esta causa de llevar orden, justicia, libertades, progreso económico y paz a nuestros países y a nuestras familias. Entonces, bueno, con esa breve exposición, yo quiero cederle la palabra a Jorge Méndez para que empecemos a conversar de este tema que hoy hemos preparado para ustedes. Adelante, George, por favor. Perdón, Jorge, perdón. Esto es bueno para los que están por primera vez. Nosotros somos propositivos, es decir, no nos ocupamos del pasado. Estamos muy ocupados del futuro, no del pasado. Que pasa que no se puede rehuir ciertos temas. Entonces, ¿por qué estamos preocupados y ocupados del futuro y no del pasado? Bueno, porque nosotros nos consideramos gente amiga del éxito y los que se obsesionan con el pasado, personas, instituciones, partidos políticos, naciones, son los fracasados, que van al pasado, a 500 años atrás, a buscar alguna causa de fracaso, ¿okay? Y nosotros preferimos ocuparnos del futuro. Por eso le pusimos, entre los dos, Jorge y yo, el título que pusimos fue Hispanidad, Hispanismo e Indigenismo, ¿okay?
claro, habría que poner también hispanofobia, ¿ok? Pero bueno, el indigenismo ocupa ese lugar y si no quedaría muy largo, ¿ok? Y bueno, vamos a escuchar a Jorge Méndez, por favor, que tiene cosas muy interesantes que decirnos hoy, esta noche. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, tocayo. Bueno, quiero saludar a todas las personas que nos sintonizan en este momento y agradecerles su tiempo. Tal como comentaba el profesor, nosotros para esta noche tenemos un tema bastante polémico, también escogido por la coyuntura en la que estamos viviendo y por la fecha contigua, ¿no? Hace unos pocos días, para ser exacto, hace 2 días, se celebró el Día de la Hispanidad, aquellos que nos identificamos con la hispanidad, y también se llevaron a cabo algunas protestas en algunos países en contra de este día, Colombia. de esta celebración. Sí, se llevaron protestas de toda clase, como siempre, flagelando las paredes y monumentos para demostrar de esa manera su descontento con la cultura, ¿no? Y es típico que esto provenga de la izquierda, porque la izquierda siempre intenta destruir y desmantelar las instituciones, y la cultura es parte de ello. Yo quiero empezar por hacer una breve introducción a lo que es la celebración en sí o el motivo de la celebración del Día de la Hispanidad para aquellos que lo celebramos, ¿no? El 3 de agosto del año 1492 zarparon desde el puerto de Los Palos, actual Huelva, España, 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, eh, con la intención de trazar una nueva ruta a las Indias. Recordando un poco el contexto, España se encontraba bloqueada por el Imperio Otomano y por eso se propusieron este viaje. Descubrieron América, en ese entonces no estaban al tanto de saber que era América y creían que estaban descubriendo o que habían encontrado una nueva ruta para, para las Indias. Incluso Cristóbal Colón a lo largo de su vida realizó 2 viajes más, en total fueron 3 viajes en su vida y él creyó que estaba yendo a las Indias. El continente fue nombrado como América, fue por Américo Vespucio y bueno, no, Cristóbal Colón no sabía que estaba visitando nuevas tierras. Sin embargo, descubrimos a través del tiempo una, una conexión histórica entre el antiguo y el nuevo continente o el nuevo mundo que significó una serie de cambios, una serie de etapas con episodios de violencia naturales en la especie humana, porque también es importante destacar y decir eso, en la especie humana se ha comportado así históricamente, también cuando los vikingos llegaron a Inglaterra, por ejemplo, hubo un choque violento entre dos culturas y en ese entonces fue incluso más violento que lo que ocurrió en la llegada de los españoles a América. Y hay que destacar que el imperio español no fue el único que llegó a América, también llegó el imperio portugués y el imperio inglés a otras partes, y los procesos de colonización y de conquista fueron totalmente distintos. Hay que resaltar que el imperio español no exterminó a la población nativa como lo hizo, por ejemplo, el imperio inglés, que se lo propuso y en gran medida casi lo logra. Ellos optaron por la sincretización o por la unión de las culturas y evangelización de los pueblos nativos por considerarlos bárbaros debido a las tradiciones que se llevaban a cabo en ese entonces, tradiciones que eran comunes como el canibalismo, por ejemplo. Muchas personas en la actualidad piensan que antes de la llegada de los españoles en América el ambiente era un ambiente pacífico y de tranquilidad, pero olvidan que el imperio azteca y el imperio maya durante muchísimo tiempo se dedicaron a oprimir a las otras tribus, incluso se llevaban a cabo sacrificios masivos de estos imperios, por parte de estos imperios hacia las tribus aledañas. Y esto significó en gran medida una barbaridad, efectivamente. Pero con el revisionismo histórico que estamos padeciendo ahora y con la cultura del victimismo, se prefiere omitir esa serie de aspectos y detalles para destacar o resaltar nada más la parte negativa de lo que fue la conquista, de lo que fue la colonización.
y hacer ver que lo que se vio fue una leyenda negra. Yo el mensaje que quiero dar antes de escuchar los comentarios de mi tocayo es que yo no apoyo ni la leyenda negra ni la leyenda dorada. Yo creo que nosotros debemos estar conscientes de que sí, fue un episodio violento, como ocurre naturalmente con los humanos, pero tuvo más pros que contras. Gracias. No sé, Perdón, adelante. perdón, gracias Jorge. Antes Jorge, por eso le pusimos el título de Hispanidad e Hispanismo. A ver, a la hispanidad pertenecemos nosotros, todos, porque estamos hablando español, idioma que es lengua materna y desde hace mucho tiempo. Entonces, somos hispanidad. Ahora, hispanismo es otra cosa. Hay varios hispanismos y como comentábamos con Jorge hace un rato, hay un hispanismo que es antiprotestante y anti-Estados Unidos. Y ese hispanismo surgió en 1898 con la derrota de los españoles frente a los estadounidenses. Y como conversamos con Jorge antes de entrar en la sala, ahí se enfrentaron dos imperialismos, uno en decadencia y otro en emergente, el de Estados Unidos. Y el imperialismo español estaba en decadencia. Obviamente ganó el que estaba más forzudo. Pero los liberales nos oponemos a cualquier imperialismo. Y imperialismo que está definido para nosotros por Mises y no por Lenin. O sea, el imperialismo no es la fase superior o última fase del capitalismo, sino del estatismo. Eso lo definió Mises. Es decir, hay un país, un gobierno estatista que somete a sus ciudadanos, pero no se contenta con someter a sus ciudadanos y quiere someter a los demás. Entonces, eso se llama imperialismo en la visión liberal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó en el 98? Bueno, en el 98 se enfrentaron dos imperialismos. Y eso fue muy importante para España y la América hispana, que somos nosotros. Porque ahí nacieron toda la serie de leyendas, ¿ok? Que tienen una expresión literaria que yo traté hace poco, el arielismo, ¿ok? Los hispanoamericanos nos recordamos que habíamos pertenecido a España, ¿okay? Y entonces, como siempre, el buen salvaje al buen revolucionario, ¿no? Nos pusimos del lado del perdedor. Ay, pobrecitos los españoles, fíjate, estos americanos, qué malos que son, le dieron una paliza y demás, les quitaron las colonias. Y pero es que son protestantes, ese es el problema, que son protestantes. Entonces nació un tipo de hispanismo ahí, que es el que conversábamos con Jorge Méndez. Jorge Chapas, perdón, hasta ahí mi intervención. Ok, pues bueno, gracias, profe. Yo siguiendo un poco la línea de los comentarios de Jorge Méndez, pues bueno, sí, en efecto, hay una leyenda negra y hay una leyenda dorada o leyenda rosa, le llaman también, ¿no? Y sí creo que hay que, pues en aras de buscar siempre la verdad, hay que ser objetivos e imparciales en cuanto a la revisión histórica que hagamos de este hito histórico en nuestro continente. No obstante, el problema es de que la educación convencional en toda nuestra América nos ha inclinado de alguna manera y más bien con alevosía y ventaja, diría yo, hacia una versión de la historia bastante parcializada, ¿no? Eh, y en ese sentido yo quiero pues comentar algunos de mis apuntes de una conferencia que escuché recientemente que lleva por título Perspectivas y futuro de la hispanidad. La verdad acerca del 12 de octubre de 1492, una conferencia en la que participa el padre Javier Olivero Rabasi,
un sacerdote católico que nos ha recomendado nuestro amigo Daniel Rocha, y a quien desde entonces vengo siguiendo asiduamente. En esta conferencia también participaron otros dos caballeros, un académico de nombre Amadeo Valladares Álvarez y Cristian Rodrigo Iturralde. Yo creo que él es argentino. Él, por cierto, tiene un libro muy interesante que lleva por título, a ver si lo encuentro acá, el título del libro de Iturralde, que me llamó muchísimo la atención. Se llama 1492, Fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América. Y en alusión a este tema de la barbarie, justamente el profesor Iturralde dice, tal vez el mejor término para describir qué es lo que sucedía en el continente, o en estos pueblos, en este continente prehispánico, es el infierno, dice él, ¿no? O sea, esa es tal vez la mejor descripción gráfica de lo que sucedía en aquel entonces. Y es justamente hace algunas semanas recién se descubrieron pues nuevos indicios y nuevas pruebas de los sacrificios humanos que se hacían, que hacían los pueblos nativos, los pueblos de estas tierras hace 500 años, ¿no? Y estos profesores, estos académicos dicen, bueno, el tema de los sacrificios humanos era quizás es lo más famoso y lo más popular, digamos, de lo que se conoce de estos pueblos, pero no hay que perder de vista que también había un canibalismo institucionalizado en estas tierras, en aquella época precolombina. Se practicaba la prostitución de los congéneres, de los familiares, ¿sí? Y bueno, eso por decir lo poco, porque pues obviamente vivían bajo regímenes políticos, por así decirlo, despóticos y tiránicos, ¿no? Y de esa cuenta es que pues justamente algunos de estos pueblos se aliaron con Hernán Cortés y otros y sus ejércitos, ¿no? Un ejército de más o menos 400 hombres, pues se aliaron, ¿no? Para vencer a sus mismos, a los mismos indígenas, a la misma, digamos, pueblos nativos que estaban en un continuo estado constante de guerra, ¿no? Eso es lo que había justamente antes de ese año 1492. Eso como para tenerlo claro. Seguramente pues, habrá que, digamos, encontrar más detalles y una descripción más profunda, pero me parece que es importante situar en el contexto aquel lo que sucedía antes de que viniesen los españoles, ¿no? Bueno, y luego quizás parafrasear algunas frases del padre Olivero Rabasi, ¿no? Que cuando le dicen, bueno, ¿cómo ve el tema de la hispanidad en América y qué perspectivas y qué futuro? Entonces viene el padre y dice, bueno, primero yo quisiera dar gracias a Dios por haber sido conquistados por España, dice, ¿no? Y bueno, ese planteamiento inicial, ¿no? Porque cuando el padre hace alusión al tema de la hispanidad, en realidad hace alusión al término cristiandad. La hispanidad representa de alguna manera el legado de la cristiandad y en pues bajo ese término él quiere dar a entender pues todo lo que implica el conocer a Cristo. ¿Okay? Y bueno, eso pues de alguna manera implicó definitivamente pues un código de principios, de valores, de moral, que de alguna manera civilizó. ¿Ya? Y en ese sentido el profesor Amadeo Valladares dice, no podemos llamar a los mayas la civilización maya. No podemos llamar a los aztecas la civilización azteca, porque estos pueblos no estaban civilizados antes de que arribaran los españoles a estas costas y a estas tierras, a estas islas.
fueron civilizados posteriormente, ¿no? Entonces, esto nos dice algo muy interesante, ¿no? Hispanidad, bueno, ¿qué es hispanidad? Le preguntan al profesor Valladares, y él lo que dice es cristianismo con estilo propio, ¿verdad? Y pues ahí hay muchos mitos más que desterrar, dice el profesor Iturralde, ¿no? Muchos mitos porque, por ejemplo, el mito de que lo que vino a las Américas era la pura escoria es falso, según el profesor Iturralde. Insisto, para esto habrá que leer a estos capos. Yo solo estoy parafraseando algo de lo que recién he escuchado y he leído. El profesor Iturralde dice, pues, que justamente el, eh, no venía la mera escoria a las Américas, ¿no? Venía gente, bueno, gente capaz, obviamente, meterse en un barco y estar sobre la mar un mes y medio, pues no era nada fácil, pero es falso que viniesen únicamente personas que eran, pues que no, pues no aportaban valor agregado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, era gente bueno, era gente muy capaz, eran doctos, eran especialistas, y eso pues hay evidencia que lo refrenda, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, el padre Olivero Rabasi dice también una cosa que me llamó la atención, ¿no? Debemos de agradecer, los creyentes, ¿ok? Debemos de agradecer a Dios por haber utilizado a España como instrumento para conocer a Cristo, ¿no? Esto me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque justamente lo que dice el profesor Mansuetti, España era en ese momento un imperio decadente, ¿sí? Llevaba 800 años, según el profesor Amadeo Valladares, 800 años de continuos conflictos y guerras, y bueno, imagínense en ese estado cómo salir, ¿no? Salir en 3 embarcaciones en búsqueda de nuevas tierras. Realmente creo, parece que hay ahí un espíritu más allá de lo humano que pudo, pues hoy por hoy tenernos acá, ¿no? Siendo al menos conscientes de esta realidad. Y bueno, en esa conversación hay muchísimo más que conversarles, que platicarles, por ejemplo, el rol que tuvo el psicópata, dijeron estos, no fui yo, pero así le dijeron, el psicópata Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Quien escribiera un documento que se llamó La brevísima relación, eh, no recuerdo la segunda parte, profe, por ahí tal vez usted se recuerda, La brevísima relación de las Indias, creo yo, o algo así, donde describía los supuestos desmanes que existía por parte de los españoles, por parte de Cristóbal Colón, entre ellos, a los nativos, a los indígenas, ¿no? Y bueno, hay pues toda una versión contraria a la que Fray Bartolomé de las Casas presentaba, y con eso, efectivamente, como dice Jorge Méndez, no queremos decir que los españoles fueron unos santos que no hicieron nada, pero, pero habrá que contextualizarlo. Hay un excelente video en la Academia Play que relata también cuál era el contexto en otras partes del mundo en ese momento, en aquel 1492. Y es interesantísimo ver todo lo que sucedía en algunos lugares de África, de Asia. Se mataba a la gente también por miles, por decenas de miles, tal vez por millones. Y pues en América, pues no fue tan grave, no fue tan exagerado como lo pinta la historia desde el punto de vista marxista, ¿no? Entonces, Jorge, perdón, brevísima relación de la destrucción de Indias. Así se llama el informe de Bartolomé Las Casas. sí, sí, sí. Destrucción de Indias. Aprovecho para aclarar, cuando yo hablé de decadencia me refería al 98, que es la fecha que se salta todo el mundo, va directo a la conquista, ¿okay? Y se salta en el 98, y todo lo que tenemos hoy está influido es por el 98. Y también, bueno, Bartolomé Las Casas, que habló de que estaban destruyendo las Indias.
Ah, ok, ok. Pero, profe, cuando usted se refiere al 98, ¿a qué se refiere? 1998, la guerra de España con Estados Unidos. Hasta ese momento, aquí en América, en los países, poco les importaba lo que pasaba en España. Había habido una independencia y bueno, estaban muy ocupados los países hispanoamericanos en sus propias guerras civiles y que fueron muy sangrientas y dejaron secuelas muy graves y fue todo el siglo XIX. Al terminar el siglo XIX, en 1998, España pierde la guerra con Estados Unidos y las colonias, Cuba principalmente, aunque también en Asia, ¿okay? Y entonces en América Latina se acuerdan de España, ay, pobrecita España y tal. ¿Okay? Entonces, eso nada más. Gracias. Okay, ok. Y ahí quería agregar algo referente a lo que comentaba Tocayo. En el breve resumen del descubrimiento y destrucción de las Indias, el informe de Bartolomé de las Casas, precisamente, bueno, hay una película que se llama Apocalipto, de Mel Gibson, ¿han escuchado? Y precisamente es en un escenario un poco cruel de cómo funcionaban las cosas en el Imperio Maya y precisamente contradecía lo expresado por ciertos historiadores que querían hacer ver o romantizar la civilización o como dijiste tú, el imperio, porque no sé si se le deba llamar civilización. Voy a compartir acá en la pantalla precisamente la imagen de esa, de esa película. Y Adelante. por mi parte recomiendo un artículo muy bueno en Libertad Digital de un liberal destacado español que se llama José María Marco. Y el artículo se llama Las mentiras del 98. El que quiera entender todo este embrollo del hispanismo, la leyenda negra y la leyenda rosa y demás, desde un punto de vista liberal, puede buscar Las mentiras del 98 por José María Marco en Libertad Digital. Gracias. Gracias, profesor. Allí estoy mostrando en pantalla lo que es la portada de la película, que generó bastante polémica. Obviamente es un film sobre una historia, bueno, de un protagonista, algo mítico, pero sí reflejaba bastante lo que nosotros hemos venido diciendo sobre la sociedad, el canibalismo, la cultura violenta que existía y cómo el imperio maya, el imperio azteca, oprimían a otras tribus. Por ejemplo, lo que ocurría con las tribus de Abya Yala, por ejemplo, es otro escenario que podríamos utilizar como referencia. Ups, te perdimos. Ahí está. Ya, sí, estaba quitando la imagen de la portada de la película. Eso era lo que quería acotar a lo que estabas diciendo, Ok. el informe de Bartolomé de las Casas. Buenísimo. Buenísimo. Sí, sí, a propósito, para aterrizar el tema de Fray Bartolomé de las Casas, bueno, nosotros acá en Guatemala le tenemos muy presente, y bueno, hay toda una discusión. De hecho, hay un fray también que se contrapone, el fray Toribio de Benavente, ¿sí? Motolinia creo que se acuñó como sobrenombre, porque me parece que Motolinia en una voz, en voz náhuatl, significaba sufrido, me parece, ¿no? Y bueno, él asiste a esta famosa controversia de Valladolid, refiere el padre Olivero Rabasi, y en esta controversia, que fue una especie de congreso, fue una especie de conversatorio al que convoca Carlos V, ¿no? Y que según estos académicos, este sacerdote, nunca antes en la historia había existido un hito de esta naturaleza. O sea, nunca antes un rey había detenido un proceso de conquista para revisar la forma en la que se estaban, pues, en la que se estaba desarrollando el avance de la conquista, ¿no? O sea, nunca nadie antes lo había hecho.
Y bueno, por ahí también emerge la figura de la reina Isabel la Católica y las leyes nuevas, las leyes de Indias, con un testamento también donde deja muy claramente el respeto a las vidas y a las propiedades de lo que ella llamó sus súbditos, no sus esclavos, llamó sus súbditos. Entonces, pues a mí me resulta pues muy interesante, ¿no? Y ahí pues emergen figuras como la de Francisco de Vitoria, si no mal recuerdo, y algunos otros que inciden en la forma en la que se pues evangelizaba y la forma en la que pues se estaba desarrollando la conquista, ¿no? Entonces, todo esto, amigos y profe, yo creo que aquí pues le pedimos su apoyo, nos debe llevar a establecer algunas, pues de alguna manera, algún criterio en torno a cuál es nuestra posición respecto de la hispanidad, la posición liberal clásica me refiero, ¿no? Y tener cuidado con lo que actualmente pues escuchamos, ¿no? Principalmente desde la educación convencional, que es claramente marxista, ¿verdad? Y la historia, que en realidad la historia, como dice el profesor, la han escrito los marxistas, ¿no? Entonces solemos no atender pues la realidad y lo que realmente ocurrió en aquel entonces, ¿no? Hoy, como decía el profesor Amadeo Valladares, ¿no? Decía algo así como, bueno, hay que tener mucho cuidado porque hoy en día la nueva propaganda consiste en la unión de toda la maldad, ¿no? De toda la maldad que existe, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo se funciona el indigenismo, justamente, el indigenismo con el feminismo. Cuando, bueno, pues si uno retrae el indigenismo o la cultura nativa, la cultura indígena de hace 500 años, por supuesto que no era para nada feminista o para nada protectora o defensora de las mujeres, ¿no? O sea, hay una contradicción enorme ahí que creo que hay que tener muy en cuenta. Bien, yo con eso me quedo, profe, no sé si usted quiere agregar algo más. No, bueno, yo personalmente no banco a los hispanofóbicos y también tampoco a algunos hispanófilos, algunos, los que tienen sesgo antiprotestante y anti-Estados Unidos. Esos salen del 98. Es mi posición. Ahora, hay manos levantadas. Si terminaron los dos Jorge sus exposiciones, damos cabida a otras opiniones. Ahí está Juan Alberto. Sí, quería hacer un comentario adicional referente al indigenismo y bueno, es parte precisamente de de esas luchas sociales que ha querido implementar la izquierda con la intención de reivindicar los derechos, ¿no? Esa es la excusa, pero se ha tornado obviamente en un desastre como ocurrió con el feminismo y con los movimientos pro LGTB más y todas esas cosas. Recordemos que bueno, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Y nosotros debemos comprender que si vamos a exigir derechos, deben ser derechos para todos y no promover una agenda particular de un grupo, como lo hacen con estos grupos de presión, indigenistas, ecologistas rojos, Así es. feministas o el Black Lives Matter. Gracias. Así es, y a eso se refiere justamente el profesor Valladares cuando habla de toda la maldad que hay hoy, ¿no? Justamente a esos jinetes del apocalipsis, como le hemos llamado al interno de nuestro movimiento. Pero también antes de dar la palabra, cabe resaltar que cuando nosotros hablamos de indigenismo, pues no queremos mostrar una actitud, digamos, en contra de los indígenas. No queremos ser bastante claros ahí, ¿no? Justamente lo que decía Jorge Méndez. Nosotros pregonamos igualdad ante la ley y la preservación de los derechos naturales de todos, indígenas, no indígenas, de cualquier raza, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, ¿no? Legítimamente adquirida. Entonces, en ese sentido, y obviamente
bajo condiciones de gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada. La cuestión de la casta, de la raza, pues no pasa a un segundo plano. No sé si ahí hay algo que agregar, profe, o comenzamos a dar No, la... ahí está José Aguilera de Chile y Johan Quesada, creo que es la primera o segunda vez que está aquí Johan Quesada de Costa Rica. Ok. Son las manos que veo levantadas. Gracias. Sí, por el orden le damos la palabra a Juan Alberto Ugas. Adelante, Juan Alberto, bienvenido. Gracias. Buenas noches, tocayo, ¿cómo estás? Este es el foro de los tocayos, parece, ¿no? Bueno, quería decirles que este discurso anti-España es un discurso bien hipócrita de gente que no solo se sustenta en la mentira, sino que es la gente que más ha destruido América Latina. Los izquierdistas. Vean Cuba, vean Venezuela, vean lo que pasó en Perú, Sendero Luminoso, el MRTA, ahora que están tratando de tomar el todo lo que ellos han hecho y lo que intentan hacer ahora en esta década progresista va a ser destruir nuestro continente. Si ustedes caminan por el Perú, de repente también esto pasa en los países vecinos y hermanos, van caminando pueblo tras pueblo y van a encontrar en las plazas públicas placas que dicen Fundación Española del año tal. O sea, quien nos dio el desarrollo de ciudades, quien nos dio esa forma de ser civilización, fue España. Ahora, fíjense, por aquí salieron unos sanmarquinos, o sea, de la Universidad Mayor de San Marcos, a decir que lo peor que nos pasó, etcétera, etcétera, indigenistas, ¿no? Y no se acuerdan que la Universidad Mayor de San Marcos la fundó la Iglesia Católica por pedido específico del rey de España, ¿no? Como se fundaron todas las pontificias universidades del Perú. Entonces, España nos trajo cultura, España nos trajo muchas cosas importantes, pero lo más importante es que España nos trajo Se te pierde la voz, y Juan somos Alberto. una gran fusión, porque vivimos con... Ay, caramba, ya. Entonces Sí, concluyo acá simplemente diciendo que, sí, ya, concluyo entonces diciendo que lamentablemente esto es una gran hipocresía de una izquierda que solo tiene el discurso del odio como sustento para cada cosa que propone. Nada más, un abrazo. Excelente Gracias. punto. Sí, excelente punto, Juan Alberto. Quiero acotar que en esta conferencia que recién escuchaba, uno de los expositores decía justamente en torno a temas de universidades, cuando se funda Harvard en Massachusetts, Estados Unidos, 1636, si no mal recuerdo, ya habían 15 universidades fundadas por los españoles en América. Solo para que tengamos la noción de que Harvard vino después de un montón de universidades fundadas en América Latina. Gracias, Juan Antonio. Le damos la palabra a... Sí, y es que, y ahí quería agregar también, disculpen, es que también debemos entender que nosotros no defendemos España en tanto España, sino que nosotros defendemos nuestra conexión con Occidente y con lo que eso representa en sí, con todo el avance tecnológico, con todo el avance cultural, como mencionaba el profesor, no somos hispanófilos, como él dijo, en el sentido de que estamos obsesionados con crear el nuevo imperio español del siglo XXI. Simplemente que hay que reconocer las cosas y estudiar historia desde una manera o desde una perspectiva objetiva. Así es. Gracias, George. Le damos la palabra a Johan Quesada Campos. Adelante, Johan. Sí, nada más quería hacer la acotación de que este tema del indigenismo, cuando uno lo revisa, digamos, puede observar que no solamente ellos tienen el reclamo hacia España como cultura, ¿verdad? Sino que además adoptan esta lucha de la izquierda
anticapitalista. Y entonces señalan al capitalismo como sistema económico, como el gran villano que los excluye y que les violenta sus propios derechos, ¿verdad? Pero contradictoriamente vienen y exigen a las mismas instituciones de valores occidentales que el capitalismo ha ayudado a construir, que les den cuotas de acceso. Y no solo conformes con eso, también exigen que sean modificados los propios valores sobre los que se construyeron dichas instituciones para que se adapten a su cosmovisión, ¿verdad? Entonces, es como, es prácticamente como una estrategia, diría yo, la de los activistas indigenistas, muy apegada a lo que usted mencionaba del feminismo, del ambientalismo este rojo que hay, ¿verdad? Y toda esa estrategia de lo que en América Latina se llama la nueva izquierda del siglo XXI, ¿verdad? Que realmente no defiende, no defiende derechos, sino que está tratando de crear, digamos, de socavar las bases de la cultura en la que vivimos. Claro, claro. No, excelente, Johan. Sí, solo con la acotación que no es tanto una nueva izquierda, sino es una izquierda pues corregida y aumentada, ¿no? Ya no solo, ya no solo empujando el marxismo clásico económico, sino también el marxismo cultural. Gracias por tu comentario, Johan Quesada Campos. Bien, ¿quién es? Creo que sigue Daniel Rocha. Sí, bienvenido, Daniel, adelante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, amigos? Rápido, creo que ha faltado decir una cosa acá en honor a la verdad, y es que las circunstancias que rodean a España con América son bastante peculiares y sí forma la médula de nuestra historia. Me parece que ahí es donde radica el odio visceral de la izquierda y no es otra cosa que la epopeya de la iglesia misma, ¿no? De la iglesia católica en el descubrimiento de América. Porque no estamos, repito, no hablando de un contexto cualquiera, estamos hablando de una España profundísimamente católica que se había negado a doblarle rodilla al Islam durante 8 siglos. Es decir, es por esta convicción en la palabra de Dios que tiene España que nosotros hoy en día en América leemos la Biblia y no leemos el Islam, ¿verdad? O sea, las circunstancias que rodean en realidad, no, me parece que no, es un eufemismo decir la leyenda negra anti-España, porque hablar de España como tal es hablar de la Iglesia Católica y es hablar de la epopeya de la evangelización de América. Es decir, cuando hablamos de Hernán Cortés y sus 400 hombres, estamos hablando de 400 hombres en caballos, con mosquetes, no era que tú disparabas un mosquete y matabas a 15 indios, ¿no? No, disparabas un mosquete y te caían 15 millones de flechas encima. O sea, no ha llegado aquí una división Panzer, ¿sí? Es decir, hay toda una epopeya detrás de España en la convicción de evangelizar América. Y bueno, eso está altamente comprobado, ¿no? Está, por ejemplo, la orden de la reina Isabel la Católica de que los hijos de los españoles aquí sean anexados al imperio. O sea, España no ha dejado un continente mutilado o disculpen la expresión fuerte, pero bastardo, ¿no? Es ahí que nosotros hablamos español, tenemos apellidos españoles y como leí por ahí, fuimos tan de España como España nos hizo suya, ¿no? Realmente es una historia más, más de origen trascendental, creo, la que rodea toda esta obra. Y creo que es importante puntualizarlo, ¿no? No es cualquiera el contexto en el que España emprende esta epopeya. De hecho, la reina Isabel financia esta campaña intentando encontrar la retaguardia de los musulmanes en Tierra Santa. O sea, démonos cuenta, ¿no? De con qué idea se emprende esta historia y del producto que es el mestizaje aquí en la América, de esa calumnia del famoso genocidio,
Por lo menos aquí en Bolivia les digo que con mucho orgullo hablamos español y tenemos, casi todos somos indios acá. Y ese es el gran legado que nos ha dejado, pues, el Evangelio mediante España, diría yo, ¿no? Así es. Disculpen lo largo y buenas No, noches. Un abrazo a todos. excelente, Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, gracias. Pero aquí en el chat pone Arlington que era la España de la contrarreforma y tal. Sobre eso yo quiero hacer una aclaración. Hay muchas Españas, señores, muchas Españas, ¿ok? Y la España de la contrarreforma es la del siglo XVI, pero venía de otra España, la España del siglo XIII, la de Alfonso el Sabio. Y aquí yo quiero hacerle una acotación a Daniel. Cuando los cristianos reconquistan Toledo, ¿okay? Había sido la taifa de Toledo, una ciudad musulmana, una cultura musulmana y tal. Ahora bien, los musulmanes de Toledo, de la taifa, no eran como los de Al Qaeda y todo eso, no ponían bombas, eran gente muy culta, ¿okay? Y practicaban tolerancia con habitantes, con toledanos que eran judíos y eran cristianos. Ahora bien, cuando se reconquista Toledo y pasa de ser una ciudad oficialmente musulmana a una ciudad oficialmente cristiana, la política de tolerancia se mantiene. De ahí sale, y esto es muy importante, porque de ahí sale la Escuela de Traductores de Toledo, de esa política de tolerancia de la España del siglo XIII, que era una España liberal, en el siglo XIII, sí, ¿ok? Esa política de tolerancia de los reyes de León y Castilla, ¿okay? De los cuales el epígono, el más importante, es Alfonso X el Sabio, que no le decían el sabio por sobarle el lomo, era realmente un tipo muy sabio, ¿ok? Y la Escuela de Traductores de Toledo es la cuna del liberalismo clásico, por lo menos en España, y después los constituyentes de Cádiz, que nosotros celebramos y nos consideramos su heredero, reivindicaron y recordaron y celebraron aquella España del siglo XIII, como era la de la contrarreforma. Ahora, yo no estoy criticando, no, que no se tome esto como una crítica a la España de la contrarreforma. No, bueno, la reforma es otro tema. ¿Okay? Simplemente que no es una sola España, hay varias Españas. Nada más, gracias. Y quería recordar esto porque de esa España liberal del siglo XIII, donde bajo la dirección de Fray Gundizalvo, que fue el primer rector de la Universidad de Toledo, que no se llamaba universidad porque no se había inventado la palabra, les dio cabida a toda una serie de pensadores, escritores que se llaman traductores, que eran judíos y que eran musulmanes. Y también había cristianos de muchas formas de pensar ahí adentro. Y estamos hablando de la España de Alfonso el Sabio y de la Catedral de Toledo, donde nació el liberalismo clásico en la Escuela de Traductores, nada más. Ok, está Juan David ahí con la mano levantada. Gracias. Adelante, Juan David. Buenas noches a todos. Bueno, solamente quería puntualizar o digamos como traer también al pensamiento lo que se ha heredado o lo que se ha generado en las últimas décadas con esta antihispanidad, ¿no? Y con este desconocimiento bueno, del descubrimiento de América como pues un simple o un episodio natural, digamos, del encuentro de culturas diferentes. Y es que particularmente no sé cómo sucede en otros países, pero en Colombia particularmente, pues aquí hay 96, algo así como 126 comunidades indígenas
o etnias indígenas que han abocado y han logrado cierta legislación que les ha permitido revivir ciertas culturas o prácticas culturales que a todas luces son una violación a los mismos derechos humanos que defienden estas asociaciones o fundaciones que promueven también este indigenismo, ¿no? Cosas tales como la educación propia, por ejemplo, y en el que pues se le dio básicamente la oportunidad a los jóvenes indígenas de educarse de una manera convencional o prepararse para el mundo en el que vivimos hoy día. Y la medicina tradicional también utilizada como una instrumentalización de las comunidades indígenas en aras de su supuesta soberanía, pero lo que no reconocen estos grupos es que pues primero su educación propia no responde a las necesidades intelectuales del mundo hoy, que su medicina tradicional no responde a las necesidades en salud de las comunidades indígenas. Y yo particularmente conozco temas o casos muy cercanos entre los indígenas Kogi de la Sierra de la Macarena, perdón, de la Sierra de Nevada de Santa Marta, indígenas que han sido encarcelados porque han salido al mundo exterior del blanco para conocer el evangelio, por ejemplo. Y particularmente conozco dos amigos que fueron sentenciados a trabajos forzosos. Perdón, Juan David, no se te oye muy bien porque hay mucho ruido ahí de niños jugando. Ok, sí, son mis hijos. Ya. Es que no se te oye bien. Ya, ok. No, solamente eso. Y dos amigos que fueron condenados a 90 días de trabajos forzados y 90 días de calabozo por predicar el evangelio entre los mismos indígenas. Y casos como esos hay infinidad, pero y creo que todo esto ha sido parte de esa antihispanidad que va avanzando no solamente en una tergiversación de la historia, sino en una transformación de la realidad actual para violentar las libertades individuales de los propios indígenas, ¿no? Así es. Sí. Excelente comentario, Juan David. Creo que has hecho un planteamiento pues, bastante políticamente incorrecto, ¿no? Me parece que has dado en el clavo. Pero bueno, siempre decir, y creo que eso tal vez, profe, tal vez nos ayuda al final, ¿cuál es la posición del liberalismo clásico respecto al indigenismo actual? Porque, claro, hay 125 o 126 comunidades indígenas en Colombia, 24 comunidades indígenas grandes en Guatemala y podemos seguir, ¿no? O sea, y claro, nosotros también para ellos queremos el progreso, queremos el orden, la justicia, la paz, la unión de sus familias, ¿no? Que no se nos malentienda, por favor. Sí, Jorge, acuérdate que está José Aguilera y Ariel pidió la palabra por el chat. Bueno, si vos me preguntas mi opinión, aquí yo tendría que responder que al feminismo, igual que al indigenismo, con la ciencia, con la biología, ¿ok? Al feminista se le dice que a la agenda de ideología de género se le dice que la biología te dice que hay dos sexos, nada más. ¿Y qué te dice la biología con respecto al indigenismo? Que todos somos mestizos, que no hay hispanos puros, ni mestizos puros, ni italianos puros, yo tengo apellido italiano, ¿ok? Y que todos somos mestizos. Eso dice la biología, eso dice el examen de ADN que se puede hacer, nos podemos hacer cualquiera de nosotros para ver cuál es nuestro patrimonio genético. Si cualquiera de nosotros se saca un examen de ADN, va a ver los porcentajes que tiene de sangre mozárabe, de sangre castellana,
de sangre italiana, como el caso mío, o anglosajona, o quechua, o maya, o inca, o mexica, aquí en el caso de México. Y sí, Daniel dice una cosa, Daniel Rocha dijo una cosa que España nos hizo suya y todo eso, y eso es muy cierto. Yo me estoy enterando aquí, viviendo en México, me estoy enterando algunas cosas que no sabía. Por ejemplo, más o menos en el siglo XVII, por ahí, se consideraba que la Ciudad de México tenía más servicios públicos y más comodidades que la Ciudad de Madrid. Y hubo muchos proyectos para que la corte se trasladara de Madrid a la Ciudad de México. O sea, se les dijo a los reyes españoles, ¿ok?, que en México podían vivir mucho mejor que en Madrid, más cómodo, había más comodidades y demás. Y eso fue a lo largo, varias veces, cartas, correspondencias, documentos que iban y venían, que se jugó con la idea de que la corte de Madrid se trasladara a la Ciudad de México en el siglo XVII y hasta entrado el XVIII. José Aguilera está por ahí y Ariel. Ok, le damos la palabra a José Andrés y luego a Ariel. Adelante, José Andrés, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Quiero felicitar a Jorge por su exposición al principio, muy joven. Eso es motivante, de que hay un sevillero que está con fuerza preparándose para poder enfrentar los desafíos del futuro. Así que mis felicitaciones para él por su excelente y impecable presentación. Bueno, leía los comentarios y aquí son muy importantes las cosmovisiones de cómo uno puede enfrentar y ver la mirada, el enfoque de la historia, probablemente tal. Es muy importante lo que dice aquí Rey Cortés, dice, no es muy popular afirmar esto, dice, pero tengo razones fuertes y bíblicas para afirmar que esta llegada de los europeos, y particularmente Colón, a América fue un equivalente, dice, en cierto modo, de José a Canaán, dice él. Y lo quiero contrastar con lo siguiente. Cuando se nos enseña en los colegios sobre el descubrimiento de América, Cristóbal Colón, 1492, parte del Puerto Palos, Cristóbal Colón con la Niña, la Pinta y la Santa María, con todos los hermanos Yáñez Pinzón, todo un cuento, pero no se nos habla en realidad del fondo del viaje y de la motivación de Cristóbal Colón para llegar, ¿cierto? Que fue un viaje prácticamente misionero, cuando las cartas a la reina, está también su libro Profecía, señala que fue un viaje misionero, y eso no se nos enseña en los colegios, porque la cosmovisión hoy día de la educación es una cosmovisión humanista. Entonces todo lo que tiene que estar relacionado con Dios o lo sobrenatural lo dejan fuera. Entonces Colón decía en uno de sus escritos, ya dije que para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón, ni matemática, ni mapamundi, llenamente se cumplió lo que dijo el profeta, lo que dijo Isaías, y esto es lo que deseo escribir acá, dice. Y también hay algo muy importante que dice en un extracto de su libro, cansado me dormecí gimiendo, fue en un momento muy complicado, una voz piadosa oí diciendo, oh estulto, y tardo a creer y a servir a tu Dios, Dios de todos, el que hizo el más por Moisés o por David su siervo. Entonces, ocurren eventos muy importantes en este viaje, cuando le habían dado el ultimátum a Colón de que lo iban a tirar al mar. Eso fue 3 días antes, ¿cierto?, del descubrimiento o de llegar a tierra, y que tuvieron que intervenir los capitanes de los otros barcos, como las calaveras. Entonces, ahí es cuando le dan este ultimátum a Colón y surge eso sobrenatural que en 3 días posteriormente llegaría y verían tierra en realidad, y ahí se salva. Entonces, creo que es muy importante cómo vamos aterrizando la historia con respecto a qué cosmovisión y quiénes cuentan la historia, porque por una parte están los que ustedes mencionaban, ¿cierto? Los izquierdistas, los marxistas son muy buenos intérpretes para contar su versión en la historia, pero también hay una historia real, donde están los escritos, donde están lo que escribía el propio que vivió prácticamente en carne esta situación. Bueno, todos sabemos después que Colón fue encarcelado, hay unos asuntos también con las riquezas también que se apoderó también de su pito, pero algunos dicen que posteriormente después se arrepintió.
Y con respecto a Bartolomé de las Casas, yo tenía una impresión bastante positiva de él, con respecto a que fue un interventor para ir en favor de los aborígenes de aquel tiempo. Y aquí tengo algo que decía Bartolomé: no es posible que toda una raza, que toda una nación, por estúpida o idiota que parezca, pueda carecer de capacidad para recibir la fe. Entonces, el evangelismo en aquel tiempo fue muy importante. Ahora, de la forma que algunos lo hacían, porque llegaban, conquistaban, sacaban todo lo que podían sacar y también les imponían la religión. Entonces, hubo muchas cosas que ocurrieron en aquella época, pero quería aportar con este contexto de evangelización y la motivación al principio de Cristóbal Colón para poder llegar acá a las Américas, hablándolo en el contexto posterior, y que fue muy importante, y que hoy día también en la educación no se está hablando de eso. Eso solamente quería Excelente. compartir. Muchas gracias. Excelente, José Andrés, muchísimas gracias. Sí, tal vez acotar un par de elementos más sobre Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y otro elemento que me parece también importante destacar en aras de la objetividad y de la imparcialidad. Lo que dice el padre Olivero Rabasi es que Fray Bartolomé intentó defender a los indígenas exagerando, dice, ¿no? Exagerando. Y utilizando falacias como la generalización apresurada, ¿no? Él decía, todos los españoles, ¿ya? Y bueno, eso fue, dice el padre Rabasi, se convirtió en un denunciante serial, ¿no? E incongruente también, porque pregonaba digamos, la libertad para los indios nativos, pero recomendaba traer esclavos negros. Él mismo tenía esclavos, ¿no? O sea, entonces era una postura bastante incongruente. Ahora, yo revisando literatura sobre Fray Toribio de Benavente, es interesante que él en su alocución en esta controversia de Valladolid, efectivamente dice que es más vale evangelizar por la fuerza que no evangelizar, ¿no? O sea, como para poner otro elemento ahí, un condimento, la pimienta en este tema, ¿no? Sí, o sea, sí se hizo por la fuerza, ¿no? Y uno podría ahora, desde su contexto y desde su momento, decir, no, pero es que eso no era. Pero bueno, es que son momentos, pues son momentos, ¿no? Los que de alguna manera van marcando y las personas van tomando pues decisiones, y son mentalidades y cosmovisiones muy diferentes, ¿no? Gracias, José Andrés, me diste la pauta para esto. Bien, Ariel Montoya, Pero Ariel tiene iPhone, a ver si se le escucha bien. Adelante, Ariel, a ver si se te escucha bien. Ok, Ariel, desde Nicaragua, desde Miami, Sí, perdón, nicaragüense. desde Miami. Así es, radicado, exiliado en Miami. Ya en Miami. Primero que nada, quiero felicitar a Jorge Méndez porque recientemente estuvo de cumpleaños. Felicidades, Jorge. También quiero comentar que dentro de toda esa parafernalia de la sociología intelectual de la izquierda en América Latina de los años 50, en la segunda mitad del siglo pasado, toda esa literatura, todo ese folclore, ¿verdad? Y yo soy escritor, soy poeta, pero no mezclo la sociología con la creación literaria, porque resulta algo desternillante. La canción propia de La Malinche ha despertado ahora algunos vituperios en la propia izquierda. Se han escrito novelas en México, por ejemplo, donde ahora se dice que La Malinche no era mala, sino que era la que enamoraba el oído de Hernán Cortés para que él fuese más suave con los indígenas, ¿verdad? Y un montón de disparates que se siguen diciendo por todas partes. Sin embargo, dentro de esto cabe reflexionar sobre el economista y frustrado novelista Eduardo Galeano, uruguayo, quien escribe una obra que ha tenido mucho daño para América Latina, las venas abiertas de América Latina. No comprendo cómo esa novela sigue seduciendo a muchos estudiantes, sobre todo de las universidades públicas de América Latina,
de Estados Unidos, de España. Lo bueno de esto es que Eduardo Galeano, en el año 2015, creo, 2016, 2 años antes que falleciera, estuvo en Guatemala y él en cierta forma hizo un mea culpa y él dijo que estaba arrepentido de haber escrito esa obra porque él no era político cuando la escribió. Y entonces él escribe con una tonelada de resentimiento, ¿verdad? Hacia Estados Unidos, hacia los imperios mundiales, como él lo define. Y eso que él dijo ha sido bastante silenciado, no tuvo una prensa apabullante, porque él mismo se estaba retractando en cierta forma de que ese ensayo, Las venas abiertas de América Latina, en cierta forma había sido un error de él haberla escrito. ¿Cuál es el problema, el kit del asunto en esta fecha que se está conmemorando el 12 de octubre? De que esa obra sigue siendo leída y sigue siendo alimento para esas izquierdas fatídicas. Y es por eso que yo insisto, como cada vez que tomo la palabra, que ustedes me lo permiten, en que tienen que abrirse brechas, ¿verdad? De difundir la buena nueva del discurso del liberalismo clásico ante esa izquierda trasnochada, pero que sigue teniendo vigencia. Muchas gracias. Sí, Ariel. Gracias, Ariel. Sí, lo que pasa es que yo señalo siempre que esa entrevista, que siempre la pongo porque siempre la citan, él no se retracta del contenido de lo que escribió. Él dice que si la hubiera escrito después, le hubiera podido poner más bibliografía, pero entendiendo por bibliografía marxista, que él escribió siendo muy joven y entonces no tiene suficiente sustento bibliográfico. Eso es lo que él más o menos dice. No dice que se arrepiente de sus ideas comunistas. Eso no se arrepintió jamás hasta el día de su muerte. No, yo no dije eso, pero haberlo dicho en cierta forma representa una mínima sí, está bien, variación. Solo del estilo se dijo que era un estilo de muy apresurado, muy juvenil, que si él lo hubiera escrito con más madurez y más conocimiento de marxismo se está hablando, y que a veces sacan esa entrevista famosa de contexto y le dan como si el hombre se hubiera vuelto liberal. No, para nada. Perdón. Y ahí quería decir algo respecto al libro y partiendo también de lo que comenta Alberto, y es que, bueno, es típico de muchos izquierdistas que son tan orgullosos que así sepan que están equivocados, no reconocen el error y entonces lo maquillan como para expresar que estaban mal, pero no lo dicen completamente, sino como una disculpas a medias. Y con eso quiero también agregar que el libro causa todavía bastante conmoción en muchos porque es recomendado en las escuelas públicas. Yo recuerdo que cuando viví en Ecuador y estudié en la secundaria, allá donde yo terminé mis estudios secundarios, yo tenía mi profesora de historia que era anarquista comunista y ella lo decía abiertamente y recomendaba el libro como que si era recomendar cualquier cosa. Y entonces yo leí el libro porque me llamaba la atención y yo no sabía en ese momento de qué trataba. Y además me gustaba la asignatura y la profesora sí explicaba bien la clase, yo le tengo bastante aprecio, pero era muy joven y era afín a las ideas de izquierda, la profesora, y entonces recomendaba ese libro a los estudiantes y nos decía hay que leer ese libro, el libro es bueno. Yo lo leí y después entendí, no me contaminó, sino que me ayudó a entender mejor por qué la izquierda es mala. Gracias, Jorge. Mira, está Alan Sánchez y después John Nogales. Y después nos vamos porque llegó la hora, ¿eh? Nosotros respetamos 1:30. Alan Sánchez, adelante. Sí, a ver, por el orden me aparece primero John Nogales. Adelante, John, te doy el micrófono. ¿De dónde eres, John? Ya. Activa el micrófono, John. Hola, buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Perfecto. Un saludo a todos los participantes. Yo soy de Bolivia. Muy agradecido por la invitación y por poder participar. Bueno, es más que todo mi participación es una reflexión que estaba haciendo, un análisis de grosso modo a la exposición que presentaron el día de hoy, ¿no? Los compañeros.
y era con respecto a la diferenciación de los pueblos que existían en ese tiempo, ¿no? En 1492 hablo de la diferenciación de los pueblos que existía en Centroamérica, de los aztecas, y su modus vivendi, ¿no? Como ya explicaban anteriormente, ellos prácticamente eran pueblos guerreros y se dedicaban al sometimiento de los demás pueblos adyacentes. Vivían prácticamente de guerras, ¿no? Y en su contraparte, los pueblos de Sudamérica tenían una civilización, si se quiere decir así, porque yo lo veo que ellos estaban un poco más organizados, ya que tenían una estructura, a mi punto de vista, cuasi federal en sus primeras etapas, si se quiere, ¿no? Con la diferenciación o con la redistribución de su territorio en los diferentes los diferentes suyos, los collasuyos, los antisuyos, etc. Y aparte de que estos mismos pueblos tenían unos principios bastante arraigados, comunitarios, si se quiere, como eran el Amazúa, el Amayuya, Maqueya, los cuales le permitían a los pueblos vivir en una constante o relativa paz, ¿no? Un modus vivendi más pacífico. Entonces yo creo que todas estas características que hace diferencia, ¿no? A estos dos pueblos, si se quiere, ha contribuido bastante al modo de cómo los españoles han ido colonizando. Yo creo que cuando llegaron a Centroamérica, vieron la actitud de estos pueblos, ¿no? Que eran bastante guerreros, agresivos. Entonces no había una forma de colonizarlos de una forma pacífica, ¿no? En su contraposición cuando llegaron a América del Sur. Bueno, eso a modo de reflexión quería mencionar. Y gracias por la atención. Gracias, John, gracias. Queda Alan. Alan Sánchez, ¿dónde estás, Alan? Te perdí. Hola a todos. No, nada más con aquel comentario que creo que hacía mi buen amigo Jorge Chiapas para ponerle más piquín al asunto con esto de evangelizar a la fuerza. Tirar esta bomba al aire. ¿Cómo creen que nos evangeliza el Estado? ¿Nos pide permiso? ¿Nos pide permiso o a la fuerza? Entonces, nada más dejo esa pregunta para curiosear. Para que piensen en ella antes de dormir. No, sí, buenísimo, Alan. De hecho, me das pie para poner este slide, ¿no? Bueno, recuerden, amigos, que desde el Foro Liberal de América Latina nosotros promovemos un programa político de transición del actual estatismo al capitalismo liberal, el capitalismo que no conocemos en América Latina, ¿ok? Que muchos confundidos creen que lo que existe en América Latina es capitalismo, y bueno, pues no lo es, no lo es. Lo que hay en América Latina es social mercantilismo, y nosotros pues tenemos una propuesta, un programa político que contiene pues básicamente 5 grandes reformas. Una reforma política que busca poner al Estado en su lugar, a cargo de sus funciones propias y naturales: seguridad primero, justicia de verdad y obras públicas de infraestructura física. Un sistema de genuino federalismo, lo cual, dicho sea de paso, le da cierto protagonismo, ¿no? a nuestras comunidades indígenas, a las comunidades indígenas de América Latina, ¿no? Para que ellas mismas puedan establecer sus propias reglas, federalismo funcional, federalismo fiscal, en el marco de una constitución que preserve los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, ¿no? Esta reforma política también incluye la privatización real y verdadera de los partidos políticos, una reforma en economía y finanzas que propone liberalizar y privatizar para la gente, expandiendo las empresas y los negocios, aumentando las oportunidades, el empleo, la productividad, la riqueza, etcétera, ¿no? Con dinero de verdad y crédito real, basado en el ahorro, no basado en el consumo como es ahora. Esta reforma nos va a permitir ganar
más y vivir mejor. Y las 3 reformas sociales, una en especial a la cual hace alusión nuestro amigo Alan, es la reforma educativa, ¿no? que busca entregarla a los maestros y profesores, a los padres de familia también, mediante la transferencia de los centros de enseñanza que hoy son estatales, donde hoy pues son empleados y maltratados los maestros, ¿ya? Y donde los chicos de todo nivel, a primaria, secundaria y nivel universitario, son adoctrinados en este tipo de corrientes históricas, ¿no? O sea, una versión marxista de la historia. La 4ª reforma es en atención médica, similar a la reforma educativa, y la 5ª, una reforma en jubilaciones y pensiones, equivalente, similar a la reforma educativa también. Proponemos 3 series de vouchers o bonos, ¿sí? Mientras, a los más pobres, mientras son pobres, mientras ocurre esa transición al capitalismo, ¿no? Las 5 reformas son complementarias una de la otra y deben aplicarse en simultáneo. Así es de que este es el programa político que todos los movimientos y partidos políticos nos proponemos y estamos ofreciendo, pregonando en nuestros países para que salgamos de este subdesarrollo no solo económico, sino también mental en el que estamos, ¿no? Porque pues hemos sido de alguna manera hipnotizados con una única versión de la historia. Bien, faltan 3 minutos. Profe, no sé si usted quiere agregar algo. Jorge Méndez, agregar algo para ir terminando nuestro conversatorio de hoy. Jorge. Bueno, yo lo único que quería agregar es que agradecerles por la atención, por el tiempo, a quienes nos han estado observando y también a las diferentes participaciones que hemos tenido. Yo creo que hemos podido clarificar muchos puntos que tal vez cuando lo vean en diferido algunas personas o los que nos están viendo ahorita que sientan afinidad con España o aversión con España puedan entender más o menos cuál es el camino correcto. Y es que, como dije hace un momento, no es que defendamos España en tanto España, sino lo que representa ese enlace con Occidente y con la cultura. Gracias. Sí, y el Imperio Español, por lo menos a la altura, en la línea de tiempo, a la altura de 1812, cuando Cádiz, que nosotros siempre celebramos y recordamos, era un imperio tricontinental. O sea, porque no era solo América, estaba también países donde hasta el día de hoy se habla español, en África y en Asia, como Filipinas, por ejemplo. Entonces, el proyecto imperial español iba más allá de España peninsular o España europea y nosotros que éramos españoles de las Américas. También había españoles de África y de Asia. Nada más, son detalles. Alguien dijo aquí una cosa muy curiosa. Creo que fue Daniel Rocha. Son detalles importantísimos que a veces nos olvidamos. Creímos que España tenía provincias de ultramar solamente aquí en América. No, en África y en Asia también hay países donde se habla español, como nosotros. Más nada, hasta pronto. Hasta pronto, si Dios quiere. Y gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Alberto Mansuetti. Muchísimas gracias, Jorge Méndez. Bueno, ha sido un excelente conversatorio a mi criterio. Ojalá que las personas que participaron por primera vez en esta sala de Zoom, las decenas de personas que nos han venido escuchando en Facebook Live, si ha sido primera vez que nos escuchas, si esto te ha gustado, bueno, habla del Foro Liberal de América Latina, habla de los partidos que estamos adscritos al Foro Liberal, recomiéndanos, comparte este live y no te pierdas la próxima edición, el próximo miércoles en el mismo horario. Realmente para nosotros pues es un gusto compartir con ustedes, como habrán escuchado, han escuchado acentos mexicanos, acentos guatemaltecos, acentos bolivianos, argentinos, chilenos,
ecuatorianos, en fin, somos una comunidad ya de cientos de latinoamericanos o de hispanoamericanos, si se quiere, impulsando el proyecto de la Gran Devolución y las 5 reformas para nuestros países en América hispana. Queremos convertirnos en los jaguares latinoamericanos y competir, ¿por qué no? Ser mejores, ¿por qué no? Que los tigres asiáticos o que los leones africanos. Y bueno, en ese esfuerzo, en ese afán estamos diariamente. Muchos de nosotros necesitamos de ti, de tu activación política, de tu compromiso por la formación, de tu ayuda en la organización, de tu ayuda en la propaganda, en la comunicación, de tu ayuda en la recaudación de fondos también, para poder llegar lejos y convertirnos en lo que queremos convertirnos, pues realmente necesitamos de tu concurso. Solos no vamos a poder. Así que muchísimas gracias una vez más y bueno, nos despedimos haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa. Y con Jorge Méndez los invitamos el lunes para el laboratorio a esta misma hora. Gracias. Ok, Jorge Méndez también tiene una presentación. Jorge, no sé si quieres decir rápidamente. Sí. Sí, bueno, unos minutos aprovecho para dar una explicación, por así decirlo, de lo que trata. No sé si me permiten compartir pantalla para mostrar el flyer. Sí, dale. Ok, gracias. Es una presentación que voy a hacer, una colaboración que tendré con un colega con el cual escribo artículos de opinión. Y bueno, me ha invitado a hacer este live vía Instagram y las demás redes sociales que visualizan, y vamos a hablar precisamente sobre el futuro hispanoamericano, orientando este diálogo que sostendremos desde una perspectiva liberal clásica y también, bueno, conmemorando lo que hemos venido diciendo, porque este mes es bastante especial para todos por lo que representa la hispanidad, la reforma y todo lo que ha ocurrido. Gracias. Excelente, excelente, George. Entonces, me tomo yo unos últimos segundos también para mostrar un póster de una actividad en la cual también voy a participar yo este sábado a las 15 horas Argentina, 12 horas Guatemala, el 4º encuentro regional de jóvenes liberales. Yo voy a participar de este panel sobre medio ambiente y libertad. Así que invitadísimos también. Vamos a tratar, como siempre, de posicionar pues los temas políticos, desde luego, y claro, siempre desde la perspectiva del gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Bien, con Dios y con la verdad por delante, me faltaba decir nada más. Feliz noche, hasta la próxima. Un saludo desde Ciudad de Guatemala.
Chuta, quería hacer unas buenas preguntas primero. Ah, ya Porque sabes, hijo. Pues, rey. ya no,